Os damos la bienvenida a este módulo 2 sobre proyectos de absorción que organiza la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, contando con la asistencia técnica de Factor Ideas, que son pues la consultora que va a impartir el módulo durante esta mañana. Y simplemente pues agradecer la participación de las entidades locales de los responsables de entidades locales que estáis conectados a este módulo y bueno, esperamos que sea una formación provechosa, que sea fructífera a la mañana y bueno, sabéis que esta formación es un complemento al proyecto que estamos elaborando nuevamente este año sobre cálculo de huella de carbono y proyectos de absorción de la Red Española de Ciudades por el Clima. También agradecer a Factor Ideas vuestra asistencia en esta formación y cuando queráis empezar, todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. Vale, pues nada, buenos días a todos y nada, como os ha comentado Gemma, hoy vamos a empezar con el segundo módulo de la formación, que es específico de proyectos de absorción. Bueno, antes de comenzar, me gustaría compartiros el Moodle, que es donde estamos generando todo el contenido de esta formación y al cual tenéis acceso, un poco para recordaros qué es lo que hay y cómo podéis acceder a todos los documentos, etcétera. También mencionar que esta sesión está siendo grabada como el resto de sesiones, entonces, bueno, cuando finalice subiremos la grabación a este Moodle y, bueno, el que no haya podido acceder o se tenga que ir antes, que sepa que lo va a tener ahí. Vale. Como veis aquí en mi pantalla, esto sería el Moodle de la formación. Bueno, en el panel de novedades podéis ir viendo, ¿no?, los últimos contenidos que hay, así como las grabaciones de las últimas sesiones. También, bueno, este es el mail que hemos generado durante la formación para cualquier duda que pueda surgir. Entonces, bueno, lo mismo. Si hay alguna cosa puntual que igual tras la formación os surja alguna duda, lo podéis comentar por aquí. También, bueno, comentar que como estamos bastantes participantes, si hay alguna duda puntual, se puede escribir por el chat en vez de igual cortar la presentación y, bueno, poco a poco iremos leyéndolas y contestándolas también por el propio chat. Vale, pues nada, también como igual algunos no habéis podido participar en el primer módulo que era de huella de carbono, saber que está aquí toda la información, las sesiones, así como la información complementaria. Hoy vamos a dar comienzo al módulo 2 de proyectos de absorción, que lo hemos dividido también en 2 sesiones. La sesión de hoy será una sesión más teórica, donde veremos algunos conceptos clave de lo que son los sumideros de carbono y luego ya pasaremos también un poco a ver cómo registrar un proyecto de absorción, es decir, qué requisitos tiene que cumplir nuestro proyecto para que sea válido para la oficina. Y luego, bueno, la sesión de la semana que viene será ya una sesión más práctica en la que partiremos de un caso práctico, analizaremos cómo se hace ese cálculo y ya procederemos a preparar la documentación para hacer el registro. Así que nada, dicho eso, le voy a dar la palabra a mi compañera Ainhoa, experta en sumideros de carbono, que ella será la que llevará la formación durante el día de hoy. Y nada, lo dicho, cualquier cosa nos preguntáis y bueno, vamos a ello. Gracias, Raquel. Bueno, pues buenos días. Yo os voy a dar un poco explicar esto de los sumideros. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, ahora sí. Ahora, vale. Bueno, pues eso. Hoy es como ha dicho Raquel, hoy es el primer día de los proyectos de absorción, así que vamos a ver todo un poco más teórico. Contar un poco lo que son estos proyectos y luego los requisitos que pide la Oficina de Cambio Climático para entrar en ellos. Aquí, bueno, podemos ver un poco la agenda de cómo va a ir el día, aunque, bueno, esto dependerá de las dudas que haya y tal. Y bueno, para empezar voy a meterme un poco en contexto de lo que son estos proyectos y por qué se hacen, para que entendamos un poco la necesidad de ellos. Quería empezar con unas preguntas que hubo ya en otra sección, o sea, en otra sesión, que era la diferencia, por ejemplo, entre un proyecto de absorción y un proyecto de compensación. Pues un proyecto de absorción en realidad es el del cual se crea un sumidero de carbono. Como en este caso para la OECC, por ejemplo, serían las forestaciones y reforestaciones.
Mientras que un proyecto de compensación incluye, además de los de absorción, pues proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, porque se pueden compensar emisiones con bastantes tipos de proyectos. Vale, estos proyectos, bueno, para entenderlos un poco hay que hablar de lo que es la neutralidad. La neutralidad se consigue cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera que la que se está retirando por distintas vías. Entonces, así se queda un balance cero. Por lo tanto, los pasos para alcanzar la neutralidad sería calcular primero la huella de carbono que tenemos, que es lo que hemos visto en los anteriores módulos, luego reducirlo y por último compensar. Y para ello son estos proyectos de los que vamos a hablar. Entonces, bueno, ¿qué es la compensación de emisiones? Pues según el panel intergubernamental del cambio climático, la compensación se refiere pues, al equilibrio de las emisiones de una organización con una cantidad de créditos de carbono originados por actividades que reducen estas emisiones en otro lugar, porque por cada tonelada que se absorbe, lo que se hace es que se emite un crédito de carbono y con ello es con lo que se trabaja para las compensaciones. Y bueno, aquí se ve cómo los créditos se emiten. Hay muchos proyectos, lo que os he dicho antes, los proyectos de reducción de emisiones, los proyectos de absorción de CO2, que es nuestro caso, y luego hay proyectos de emisiones evitadas, que eso sería, pues, por ejemplo, en una zona de la selva, si lo que quieren es talarlo para plantar una central de lo que sea, pues se puede pagar o financiar para que lo que hagan es mantener la selva que había y no talen todo eso. Vale, entonces todo esto se engloba dentro de los mercados de carbono. Entonces, tenemos dos tipos de mercado, los mercados regulados u obligatorios, que estos son para el sector industrial, se les pone un tope de derechos de emisión, o sea, de cantidad de toneladas de CO2 que pueden emitir y entonces su deber es calcular su huella e intentar reducirlo, porque si se pasan van a tener que comprar esos derechos de emisión a otra empresa que, que no haya llegado a ese tope, que haya sido capaz de reducir. Y entonces ahí es donde se crea el EU ETS, que es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, que es el mercado obligatorio. Y por otro lado tenemos los voluntarios, que aquí es donde están pues el resto de sectores. Son mercados voluntarios donde las empresas que quieran ser pues neutrales en carbono tienen la opción de comprar estas toneladas que provienen pues de proyectos de lo que hemos hablado, de absorción, bueno, de compensación en general, de absorción de energías renovables, de lo que sea. Aquí para verlo un poco esquematizado, pues eso, tenemos los regulados, los voluntarios y dentro de los voluntarios hay varios estándares. Uno de ellos sería, por ejemplo, el Gold Standard, otro el Verified Carbon Standard y que estos son internacionales y entonces nosotros por nuestra parte tenemos el de la Oficina Española de Cambio Climático, que es el que opera en España, pero funciona igual que estos otros. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Pues como creo que ya habéis visto en los módulos de huella de carbono, hay una sección A donde se inscribe la huella y una sección B donde se inscriben proyectos de absorción. Entonces, la sección C es donde se compensan los unos con los otros. ¿Y por qué tiene interés la OECC en que haya proyectos, o sea, tener un catálogo de proyectos? Pues porque así se permite el apoyo a sostenibilidad, la sostenibilidad local, y además hay como mayor cercanía porque son proyectos a los que puedes ir a visitar, que no te dicen, bueno, pues hay un proyecto en el Congo, pues no, es un proyecto que a lo mejor está en tu pueblo y entonces las empresas de aquí es posible que tengan más ganas de compensar sus emisiones con proyectos locales. Vale, aquí os he dejado un par de ejemplos. Este, por ejemplo, es en La Rioja, se llama el Bosque Callahan y nada, pues es un proyecto que es una reforestación con pino piñonero y encina y pino carrasco
que su tipo de proyecto es porque es un cambio de uso del suelo. Era agrícola y ahora lo han cambiado a forestal. Y nada, pues te cuentan un poco la superficie de la parcela, el periodo de permanencia, que ya veremos un poco lo que son estas cosas, y la absorción prevista que se tiene de toneladas de CO2. Además de otros beneficios que pueda aportar este proyecto, porque pueden ser interesantes para las empresas elegir un proyecto u otro en función no solo de dónde esté o lo que vayan a hacer, sino también, pues, como viene ahí, conservación del paisaje, que haya protección de la biodiversidad, protección ante la erosión, que tengan más que aportar, aparte de lo que es la propia absorción. Y este es la otra tipología de proyectos que luego veremos, eh, que es igual, pues una reforestación, pero es de una zona incendiada. En este caso, pues la absorción que se prevé son de 759 toneladas y, bueno, como beneficios, pues te dice que es una zona con riesgo de desertificación. Y aquí en la presentación os he dejado el buscador de los proyectos de la OCC por si queréis mirar todos los que hay bastantes y os queréis tener más ejemplos de los que he dejado aquí. Vale, entonces ahora vamos a hablar un poco ya sobre lo que son pues, los sumideros de carbono y y entender un poco el porqué de qué nacen estos proyectos. Bueno, para empezar, algunas definiciones. Lo primero, ¿qué es un bosque? Pues esta es la definición de bosque que marca el protocolo de Kioto para España. Entonces, piden que sea una superficie mínima de tierras de 1 hectárea, que tenga una cubierta de copas del 20%, que eso, bueno, es la fracción de cavidad cubierta, que por si alguien no lo sabes, pues es como la sombra que proyecta la copa sobre el suelo, pues como si juntases todas esas copas, pues tiene que ser un 20% del territorio. Bueno, en este caso mayor de un 20%. Y luego el otro requisito, que la altura mínima de los árboles sea de unos 3 metros cuando alcance su madurez. Luego, forestación. En este caso se llama forestación cuando pues, transformas en bosque una tierra que no lo haya sido desde al menos 50 años. O sea, más de 50 años, pues no sé si porque no se sabe ya lo que había allí, pero se pone como ese límite. Y en este caso, para el OCC, la transformación ha tenido que tener lugar después de, bueno, a partir del 1 de enero del 90. Y luego la reforestación es cuando también transformas tierras que no eran forestales a forestales, pero estas sí que lo habían sido anteriormente. O sea, el límite que habían sido forestales, pero dejaron de serlo antes del 1 de enero del 90 y lo han sido nuevamente después del 1 de enero del 90, bueno, el 31 de diciembre del 89. Y bueno, por último, la deforestación, pues cuando las tierras boscosas dejan de serlo por actividad humana. Entonces, bueno, los sumideros de carbono, pues un sumidero es todo proceso o mecanismo que hace desaparecer de la atmósfera un gas de efecto invernadero. Entonces, un reservorio de carbono puede ser un sumidero de carbono atmosférico si durante un intervalo de tiempo la cantidad de carbono que entra es mayor que la que sale. Y aquí esto lo vamos a ver a continuación con un poco el ciclo del carbono. Aquí podemos ver en las flechas el recorrido que haría el carbono, por ejemplo, en las plantas. Pues lo primero sería, las que están en verde son donde se absorbe carbono. La primera, pues la absorción por fotosíntesis. La segunda, ese carbono se incorpora al suelo a través de las raíces y luego las vías por las que se está escapando el carbono, pues serían, por ejemplo, la pérdida de carbono del suelo, eh, luego la propia respiración de las plantas, porque también respiran y emiten CO2. Y luego, pues la retirada de carbono por eliminación de vegetación, en plan, pues si hay una poda, si hay una cosecha,
todo eso al final es carbono que se está retirando de la planta. Entonces, en el caso de los bosques, el 1 y el 2, la absorción por fotosíntesis y lo que se incorpora al suelo es mayor que luego todo lo que se está eliminando y volviendo a enviar a la atmósfera. Por lo tanto, se considera que es un sumidero en vez de, si no sería una fuente de carbono. Y por ello nacen estos proyectos, para intentar absorber pues, el carbono sobrante que hay en la atmósfera ahora mismo. Bueno, según el protocolo de Kioto, lo que se consideran sumideros te detallan algunas actividades que serían pues la forestación, reforestación, deforestación te lo ponen como una fuente, y luego como otras actividades sería la gestión de tierras agrícolas, gestión de bosques, de pastos y restablecimiento de la vegetación. Esto por ahora sigue en vigor, pero en teoría se acababa ya este año, pero todavía no han actualizado mucho, se sigue eh, funcionando con el protocolo de Kioto, al menos en la OECC, no sé si ahora lo cambiarán. Vale, Madre entonces, mía. ¿qué factores Esa que está hablando está súper resfriada y no es que vaya haciendo congestión. Entonces, bueno, ¿qué factores influyen para caracterizar el proyecto? Por un lado tenemos la zona climática. No va a absorber lo mismo un árbol que esté en Cantabria que a lo mejor en Cádiz, porque pues a lo mejor tiene un mejor clima, más lluvia, es capaz de crecer más y va a fijar más carbono. Luego el suelo también es muy importante, la materia orgánica muerta que se transforma en materia orgánica del suelo, pues eh, también es algo muy importante en el proyecto. Y luego, por otro lado, caracterizar el tipo de proyecto, el, si es de conservación o de gestión sostenible. Un proyecto de conservación, pues se analiza el tipo de árbol, la edad del árbol, el tiempo que va a durar el proyecto y posibles perturbaciones. Y por otro lado, si es un proyecto de gestión sostenible, pues hay que analizar la existencia de pues cómo se va a labrar, el turno que va a tener, la permanencia, las especies que se van a plantar y el sistema de gestión de silvicultura que se va a llevar a cabo. Vale, entonces ya entramos en lo que yo creo que más os va a interesar, que es el saber los requisitos para saber si tenéis proyectos de absorción en vuestros municipios. La OECC tiene este documento, que es donde resume un poco estos requisitos y las características de los proyectos. Y bueno, os he dejado aquí el enlace porque si lo queréis mirar más a fondo y tal, pero ahora os voy a contar un poco eh, las cosas más importantes de esto, para que las tengáis. Vale, pues requisitos que tienen que cumplir. Bueno, tiene que encajar en una de las dos tipologías de proyectos que propone la Oficina Española, que esas ahora os las voy a contar. Luego, debe estar ubicado en territorio español, cumplir con las características de unidad mínima, permanencia y antigüedad, que también vamos a comentar ahora, contar con un plan de gestión y que como metodología de cálculo eh, se utilice la propia herramienta de la OECC, la calculadora. Vale, en primer lugar, los tipos de proyecto. Pues tenemos dos tipos. El tipo A son repoblaciones con cambio de uso. Tienen que ser una repoblación donde no ha habido un bosque desde el 31 de diciembre del 89. O sea, antes del 31 de diciembre del 89 tenía que ser pues agrícola, urbano, pastizal, matorral, lo que fuese. Desde ese momento al menos hasta que se inicia el proyecto. Que inició el proyecto no tiene que ser ahora mismo y luego lo veremos. Y luego, por otro lado, están la repoblación de las zonas forestales que han sido incendiadas. Esos son los dos únicos tipos de proyecto que admite ahora mismo el MITECO. Vale, las características de estos proyectos. La unidad mínima
pues al final son la definición de bosque que habíamos dado antes. Superficie de 1 hectárea, fracción de cavidad cubierta de 20% y altura potencial de 3 metros. Después, la permanencia del proyecto es un periodo mínimo de 30 años, que es el tiempo en el que se tiene que hacer cargo el promotor de este proyecto, tiene que gestionar la masa. Por otro lado, la antigüedad del proyecto. Bueno, este ha debido ser ejecutado antes de su inscripción. En caso de que no lo haya sido, te dan la opción de preinscribirlo, que ahora lo veremos. Y tiene que haberse hecho después de la campaña de plantación de 2012 y 2013. O sea, 2012-2013, en plan, pues como se planta en otoño-invierno, pues a partir de esa campaña. Y por otro lado, el tipo de gestión forestal pone como requisito que se excluyen los árboles con cultivos de ciclo corto. Y ellos definen ciclo corto como que tenga una duración máxima de 8 años. Vale, por otro lado, el plan de gestión. El plan de gestión, pues, es la herramienta que va a asegurar que la masa va a persistir y que va a estar en adecuadas condiciones y que se va a llegar al periodo de permanencia. Entonces, esto se debe presentar junto con la solicitud del registro y debe contener, como mínimo, las referencias catastrales o de SIGPAC, donde se indiquen las parcelas, el objetivo de descripción de la gestión forestal planificada, el cronograma con las actuaciones selvícolas, la descripción de los aprovechamientos que van a existir en la parcela, número de pies inicial y número de pies final que se espera, descripción de los servicios ambientales generados, aunque no se relacione con el carbono, y luego el compromiso por parte de los titulares. Además de esto, tiene que cumplir con la legislación autonómica y nacional que les sea de aplicación a cada municipio. Vale, luego, en cuanto a otros valores añadidos del proyecto, que es lo que veíamos en los ejemplos que se ponían como otros beneficios, pues estos son importantes y si existen, no son necesarios, pero si existen, hay que contarlos. Y bueno, pues os hemos puesto algunos ejemplos, serían bueno, aspectos relacionados con la adaptación al cambio climático, por ejemplo, el pertenecer a la red Natura 2000, ser banco de conservación de la naturaleza, una zona con alto índice de certificación o gestión forestal sostenible, o zona identificada como prioritaria en restauración. Que ahí os he puesto el enlace de las zonas que según la WWF son estas de prioritaria restauración. Luego, la inscripción que os comenté antes, pues, como os dije, si cumplen los requisitos pero aún no se ha ejecutado el proyecto, pues tienes la opción de preinscribirte. Y entonces ahí te dan un tiempo de periodo de 2 años para que se ejecute el proyecto. Esto sirve un poco por si a lo mejor hay proyectos que no se están pudiendo iniciar por falta de a lo mejor financiación o pues es una forma de que ya se estén publicitando y los posibles inversores o lo que sea los puedan ver para decidir si ponen dinero y así ese proyecto sale adelante. Y luego, por otra parte, contaros que existe una bolsa de garantía de absorciones. O sea, de cada proyecto que se inscriba, de las absorciones disponibles, hay un 10% que van a esa bolsa. Y esto sirve para que en caso de que un proyecto de absorción por fuerza mayor, pues se elimine un incendio, por ejemplo, claro, todas esas compensaciones que tengan las empresas, pues que no se queden sin ellas, sino que se daría el apoyo con la bolsa de garantía. Luego, otra cosa importante, el seguimiento de los proyectos. Es necesario hacer un seguimiento de estos proyectos según va avanzando el tiempo. Entonces, la OECC ha establecido un periodo de cada 5 años.
y hay como dos niveles. Si se realiza el cálculo ex post, que es el cálculo ya real, por así decirlo, una vez que ya se han hecho las absorciones y se hace con los datos de inventario y con los datos reales de la masa, pues entonces se debe incluir el informe de estado de la masa, el inventario forestal de existencias, donde ponga pues, las especies, el número de pies, altura y diámetro. Y este inventario debe ser certificado por un tercero externo a los promotores del proyecto, que esto es muy importante. Y luego, si no se va a realizar todavía el cálculo ex post, pues lo que tienes que hacer es presentar información suficiente que permita la comprobación de que este proyecto sigue en marcha y que está en buen estado y se está ajustando al plan de gestión. Imágenes por satélite, informes, como sea, pero demostrar que se está llevando a cabo, se está cuidando. Y bueno, pues aquí en realidad estaría todo. Si tenéis alguna duda, pues la comentamos ahora. A ver si hay algún tipo de ejemplo del plan de gestión. Pues podemos buscaros alguno, pero al final es un poco lo que he dicho en la presentación. Te piden como mínimo esos puntos. O sea que entiendo que en principio con eso valdría. Que pongáis Sí. esos datos y no creo que o sea, no hace falta que sea algo, un plan de gestión como tal forestal, sino simplemente eso, unos mínimos. Pero bueno, puedo buscar alguno para subirlo a la plataforma, lo que sea, si queréis ver y lo comparto. Eso es, yo creo que lo podemos colgar ahí en el Moodle y bueno, luego también otro de los materiales que hemos colgado es precisamente esa guía de qué puntos tiene que tener. Entonces, bueno, aunque si ahora no os ha dado tiempo a apuntar todos, que lo tendréis también ahí. Vale, hay otra duda aquí relativa a la transformación del gas natural. No sé si Miriam nos quieres ampliar un poco el alcance. No sé, Miriam, ¿me estás escuchando? Ah, vale. Vale, estamos hablando, entiendo que estamos hablando ya no para el tema de este módulo de absorciones, sino para el caso de huella de carbono, ¿no? Vale. Vale, si te parece, Miriam, igual para seguir con este módulo y que quede la grabación, si quieres te escribo ahora un mail, tengo yo tu contacto y lo vemos por ahí, ¿vale? Entiendo que es porque es una transformación, vale, lo vemos si quieres por mail, más fácil. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si tenéis alguna otra duda. Vale, perfecto. Vale, pues ahora sí, no sé yo si habrá alguna otra pregunta más. Si no, lo dejamos aquí, ¿vale? Y cualquier cosa lo vamos viendo por mail o también tenéis nuestro contacto para pues, cualquier duda puntual si queréis resolverla más rápido. Vale, pues ahora sí que sí, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.